Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 14. De la Fe Salvadora. Párrafo 1. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Párrafo 2. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. El capítulo 14 de la confesión se llama De la Fe Salvadora. Y, en modo de introducción, podemos comentar el hecho de que la fe es necesaria. La fe es necesaria para recibir la salvación. Es cierto que el Evangelio se ofrece libremente a todas las personas, pero no todas las personas gozan de las bendiciones de la salvación. ¿Qué diferencia hay entre dos personas? Ambas que han escuchado el Evangelio, una persona es salva y la otra no. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, desde la perspectiva divina, como vistes en el capítulo 3 de la confesión, desde la perspectiva divina, la diferencia entre los creyentes y los no creyentes tiene que ver con el decreto de Dios. En último término, lo que distingue entre la persona que goza de la salvación y otra persona, habiendo escuchado el Evangelio, que no goza, es la predestinación, es la elección. Eso desde la perspectiva divina. Pero desde una perspectiva humana, y sin restar nada de la soberanía, la gracia soberana de Dios, podemos ver una distinción entre la gente que recibe y la gente que no recibe la salvación. Y esa distinción tiene que ver con la fe. Las personas justificadas, adoptadas, santificadas, tienen fe. Otras personas que igual han escuchado el Evangelio, que no gozan de estas bendiciones, no tienen fe, por lo menos no todavía. Puedes escuchar la oferta de salvación en el Evangelio 1001 veces, pero si no recibes esta oferta con fe, no te sirve para nada. Entonces, título de la confesión, la fe salvadora, porque la fe tiene un papel crucial en la salvación. Ahora, la fe que salva, esta fe salvadora, no es una fe cualquiera. ¿Cómo es esta fe que salva? Bueno, la confesión habla de personas que parecen creer quizás durante un tiempo y luego se apartan. Estas personas tienen fe salvadora
O personas, y conocemos tristemente personas así, personas que dicen que tienen fe, pero luego sus vidas no reflejan esta profesión para nada. Esta fe es la fe salvadora, es una fe auténtica, una fe que efectúa la salvación. No lo es. Entonces, ¿en qué consiste la fe verdadera, la fe que salva? Podemos analizar la fe que salva según tres aspectos que tiene, tres elementos de una fe salvadora: conocimiento, convicción y confianza. Entonces, una fe salvadora tiene cierto conocimiento. Una fe verdadera no es un sentimiento general o vago de que de alguna manera todo saldrá bien al final. Hay mucha gente hoy en día que habla de la fe. Hay que tener fe, se dice. Hay que tener fe. ¿En qué? Es la pregunta lógica. Es igual, hay que tener fe. Es como un sentimiento que no es concreto, que no confía realmente en nada. En cambio, la fe, según la Biblia, que salva, no es difusa, sino que tiene un objeto muy concreto. Y tenemos que saber cuál es este objeto para poder tener fe en él. Entonces, siguiente pregunta: ¿cuál es el objeto de la fe que salva? Muchos otros dirían que no importa mucho en lo que crees mientras seas sincero. Tienes que ser sincero. ¿Eres budista? No pasa nada. Si eres sincero, todos los caminos llevan al cielo. ¿Eres judío, musulmán, hindú, no sé qué, cualquier otra cosa? Si tu fe es sincera, si la sientes en el corazón, te sirve. Hay mucha gente que piensa así, de esta manera. Pero este sentir es erróneo. Lo que hace que tu fe valga, que sea eficaz, es el objeto. Tu fe puede ser muy sincera y no servirte para nada si aquello en que estás confiando no es verdad. Os pongo un ejemplo. Si habéis cursado química en el instituto bachillerato, seguramente habéis hecho algún experimento con el ácido sulfúrico, ¿vale? No sé si os suena, pero ahí está este ácido. Se parece mucho al agua, mucho. Tiene la misma densidad que el agua, es transparente, no tiene color, casi no emite olor. Imagínate que estás en el laboratorio, ¿no? Y tienes mucha sed. Te estás muriendo de sed. Quieres beber un vaso de agua. ¿Ves un vaso ahí que está en la mesa? Está lleno de ácido sulfúrico. Pero es igual, tú tienes sed y quieres que este vaso sea un vaso de agua. Y lo crees en tu corazón con toda sinceridad y lo bebes. ¿Qué te va a pasar? A pesar de toda tu sinceridad, la fe que tenías en el corazón, vas a sufrir las consecuencias de esta decisión errónea. Así que no es solamente la sinceridad, no es solamente el compromiso, porque propiamente hablando, y eso es importante, propiamente hablando no es la fe que salva, sino su objeto. No es la fe que salva. La fe no te hace digno de nada. La fe no contribuye, la fe no aporta. La fe abraza y descansa en el Salvador. Y si el Salvador no es digno, no te salvas. Da igual la sinceridad que puedas tener. Así que la fe bíblica, la fe que salva, empieza por conocimiento. Conocimiento del único Salvador, que es Jesucristo, que se predica en el Evangelio. Pero claro, ese conocimiento solo no es suficiente. Esto nos lleva al siguiente punto: convicción. Claro, hay mucha gente que sabe de Cristo. Hay mucha gente que cree que Cristo es histórico, que incluso, bueno, igual resucitó de entre los muertos. Gente que lo piensa, gente que lo sabe, pero rechaza este mensaje y rechaza a Cristo como Salvador, dan sus espaldas a Dios. Obviamente, el mero conocimiento
del Evangelio no salva a nadie. Hace falta, en segundo lugar, convicción o convencimiento. La fe incluye la persuasión de que las noticias del Evangelio son ciertas. Tienes que estar convencido que el Evangelio es cierto, si no, no puedes tener fe salvadora. Seguro que habéis escuchado, ¿no? Se habla muchas veces de la fe como un salto a ciegas, como una decisión sin fundamento. Pero la fe bíblica no es así. Como dice la confesión, esto está en el párrafo 2, capítulo 14, párrafo 2, por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Entonces, el que tiene fe tiene una certeza de que lo que ha visto en la Biblia es verdadero. El lenguaje de Hebreos, por ejemplo. La confesión cita Hebreos 10, 22, donde encontramos esta expresión de tenemos que acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe. Nos acercamos a Dios estando seguros que Él existe y que Él nos recibe por medio de Jesucristo. Así que la fe cristiana, esta fe que salva, no es un salto a ciegas, sino que se basa en evidencias. Es así, se basa en evidencias. ¿Dónde están estas evidencias? Están en la misma palabra. Se basa en lo que dice la palabra y cree que lo que la palabra dice es verdad. La confesión, también en este mismo capítulo, dice, en el párrafo 1, el primer párrafo, la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, que ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Entonces aquí se menciona la palabra. Y este Espíritu que nos capacita para ver lo que realmente hay en la Biblia. La Biblia por sí sola, usando el lenguaje de la confesión, es excelente, es gloriosa, este mensaje que comunica, es verdadera, es objetivamente verdadera. Pero si es así, ¿cómo es que no todo el mundo cree en la Biblia? Lleva sus propias evidencias acerca de su veracidad. ¿Cómo es que todo el mundo lo acepta? Porque por el pecado somos ciegos y resistimos. Así que hace falta que el Espíritu nos quite la ceguera para que podamos apreciar las evidencias que ya están en la Biblia. Y entonces la fe salvadora, la fe que salva, sabe lo que hay en la Biblia y está convencida de que es cierto, es verdad. Fe. Hemos dicho que tiene 3 elementos. Hemos hablado del conocimiento, también de la convicción, pero también la fe incluye confianza. Mire qué bonito, 3 Cs. Conocimiento, convicción, confianza. La fe salvadora incluye conocimiento de su objeto, convencimiento de su veracidad y algo más. Pensad en Santiago 2.19. ¿Qué dice Santiago 2.19? Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Los demonios tienen conocimiento, saben quién es Dios. Y fijaos que están convencidos acerca de su naturaleza. Dios es uno, pero no se salvan, porque les falta un elemento más. Tienen el conocimiento, tienen la convicción, pero les falta la confianza. La fe salvadora incluye un acto de voluntad, que es una decisión consciente de recibir a Cristo. Juan 1.12. De descansar en Cristo, de confiar a Cristo mi vida y mi destino. Es una decisión. Como dice Juan 1.12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe en este sentido es confianza y es una decisión de abandonar mis propios recursos y depender plenamente en Cristo para la salvación. Podemos ilustrar esto con un ejemplo. Los 3 aspectos de la fe. Yo puedo tener fe en una silla. No es una fe que salva, ¿no?
pero fe, por decirlo como un ejemplo, una silla, imaginaos una silla, ¿vale? Para que yo ejerce fe en esta silla, primero tengo que saber que la silla existe. Tengo que tener conocimiento de la silla. Vale, aquí está la silla, la veo que es una silla buena. Pero luego, tras inspeccionarla y tal, tengo que convencerme que esta silla puede apoyar mi peso. Sé que la silla está ahí. Luego tengo que saber que tengo que estar convencido que esta silla es fuerte en cuanto a su estructura, pero aún no estoy confiando en la silla. Confío en la silla cuando me siento en ella, porque es entonces que descanso, dejo caer mi peso. Estoy confiando, esta silla me apoyará. No es solamente el conocimiento, no es solamente la convicción, sino que es también una decisión de descansar en ella. Lo mismo pasa con Cristo. Tenemos que también tomar una decisión de descansar en Él. Otro punto que es interesante, la confesión dice, en 14:3, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, eso es interesante. La confesión indica que la fe puede tener diferentes grados. La fe, nuestra fe, la fe que salva puede ser débil o puede ser fuerte. La fe puede crecer. Es lo que la confesión implica con estas palabras. Esto suscita algunas cuestiones. Si la fe puede crecer, ¿cuánto tiene que saber una persona para salvarse? Hemos dicho que la fe incluye conocimiento. ¿Cuánto tengo que saber para salvarme? No sé si alguien te habrá planteado esta pregunta alguna vez. Una respuesta, a mí me ayuda la respuesta que no sé dónde la escuché por primera vez, pero podemos responder a esa pregunta según la estructura de otro documento histórico que se llama el Catecismo de Heidelberg. Ese catecismo se divide en 3 partes. Culpa, la primera parte habla de la culpa del ser humano, la segunda parte habla de la gracia de Dios en la salvación, y la tercera parte habla de la respuesta nuestra frente a este evangelio, que es gratitud. Culpa, gracia y gratitud. Para salvarse, para confiar en Cristo, una persona tiene que saber que Dios le ha creado y que ha pecado y es culpable delante de Él, culpa. También tiene que saber que Dios ha provisto un camino de salvación, uno solo, que es Jesucristo. Y Jesús lo hace todo, es por gracia que nos salvamos. Culpa, gracia. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Obramos? A ver si podemos mejorar, contribuir a nuestra salvación. No, la recibimos con gratitud. Una persona se salva sabiendo estas 3 cosas. Soy culpable, necesito que Dios me salva, y es Dios que lo hace todo Él. Yo no colaboro, no contribuyo en cuanto a mi aceptación, mi justificación. Hay que saber por lo menos mínimamente esto para tener una fe que salva. Pero claro, a partir de ahí, ¿cuánto más podemos saber? Muchísimo más. Yo he estudiado la confesión, no tanto como otros, estoy seguro que podría aprender más de esta confesión. Y fijaos que si Dios es fiable, digno de nuestra confianza en todos sus atributos, todo su ser, todas sus actividades, más conozco acerca de Él, más conozco acerca de sus actividades, más fuerte será mi fe. La fe crece, en primer lugar, en conocimiento. La fe también puede crecer en cuanto a la convicción y la confianza. Y aquí entramos en un tema pastoral que es importante. Es común en los creyentes y creyentes verdaderos tiempos de duda. Y duda de diferentes tipos. Duda quizás acerca de la interpretación correcta de ciertos pasajes de la Biblia. O dudas acerca de la bondad de Dios y su capacidad de obrar todo para bien en mi vida. Incluso dudas acerca de nuestra propia salvación.
La fe y la duda pueden coincidir en una misma persona. Y tener dudas no significa que hayas dejado de ser creyente. ¿Qué ocurre? La confesión dice que nuestra fe es atacada a menudo. Es atacada a menudo. Entonces, ¿qué hacemos con la duda? ¿Y qué hacemos con estos momentos de debilidad en la fe? Yo diría que la seguridad en cuanto a Dios, su existencia y su persona, incluso la seguridad de la salvación es implícita en la fe. Cuando dudamos, y el ejemplo de dudar sobre nuestra salvación, cuando dudamos significa que en este momento nuestra fe es débil. Si pudiésemos tener una fe más fuerte, esta inseguridad iría desapareciendo. La fe crece, como dice en el 14:3, la fe crece en muchos hasta obtener la completa seguridad. Creo que la confesión a lo que se refiere es que más contemplamos a nuestro Salvador, su poder, su gracia, su capacidad para salvar, más el Espíritu aumenta la fe en nosotros y más seguridad cobramos. Entonces, para ir concluyendo, la fe es un don de Dios. Empieza la confesión, capítulo 14, primer párrafo, la gracia de la fe. La fe es un don de Dios. La ejercemos nosotros. No somos nosotros que confiamos, pero es Dios que nos da la capacidad de creer por primera vez en nuestra conversión y seguir confiando a lo largo de nuestras vidas. Cuando nuestra fe es atacada, cuando tenemos dudas, porque esto pasa, ¿qué hacemos? Debemos volver a acercarnos a Él. Y debemos valernos de los medios que Dios ha puesto para que vayamos creciendo en la fe. ¿Cuáles son estos medios? Pues aquí se menciona algunos. El medio principal es la palabra. ¿Cómo crecemos en fe? Escuchando sermones, leyendo la Biblia, hablando con otros creyentes sobre las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Romanos 10:14. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios creó el mundo desde la nada por el poder de su palabra. Dios creó fe en nuestros corazones también desde la nada. No hubo nada más en nuestros corazones, no hubo inicios de bondad, de fe, de inclinaciones hacia Él, no hubo nada. Y por su palabra creó fe en nuestros corazones. Dios, ¿cómo sostiene su creación? Sostiene su creación también por el poder de su palabra. ¿Cómo sostiene la fe en nuestros corazones? Lo mismo, es por su palabra. El Espíritu obra en nosotros, sin duda, pero el Espíritu usa la palabra, usa sobre todo estas promesas del Evangelio. El Espíritu nos apunta hacia también el carácter de Dios. Él es digno de toda confianza. Muchas veces cuando tenemos dudas, pasamos por etapas de dudas en nuestras vidas, es precisamente porque en estas etapas nos hemos alejado un poco de la palabra. Quizás no siempre, pero muchas veces es así. Cuando nos encontramos en estas etapas, ¿qué hacemos? Nos acercamos de nuevo a Dios por medio de su palabra. La confesión también dice que Dios capacita para creer más en Él, aumenta nuestra fe por medio de las ordenanzas. El bautismo, la Santa Cena, cuando se llega a los capítulos 28 a 30, es donde se habla de las ordenanzas, lo que vais a ver es que las ordenanzas son como sermones visibles. Las ordenanzas no son mágicas, no son momentos en que, bueno, si participo, pues Dios aumenta mi fe y da igual lo que estoy pensando. No. Son elementos visibles y tangibles que nos hablan del mismo mensaje que está en la palabra, que está en la Biblia. De modo que cuando participamos en el bautismo y en la Santa Cena, somos momentos en que Dios nos recuerda de sus promesas
Y nos dice de una forma muy especial, esas promesas son para ti. Son para vosotros, congregación. Y es su momento de volver a cobrar confianza en sus buenos propósitos para nosotros y su poder para salvar. En último lugar, la confesión menciona como medio de crecer en fe, de ver nuestra fe en aumento, en crecimiento, menciona el medio de la oración. Me hace pensar en el padre del niño endemoniado en Marcos 9, que dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. La fe salvadora, la fe verdadera, también habla con Dios y dice, creo. Y en esos momentos de duda, en esos momentos de preocupación, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Así que también pidamos, escuchamos sermones, leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, pero hablemos también con Él, pidamos que nos ayude y Él nos acompañará hasta el final. Tenemos que seguir confiando hasta el final. La fe salvadora no es una decisión de un momento, de levantar la mano, que hoy sí, yo quiero salvarme, y luego el día siguiente te olvidas, o el año siguiente, o una década más tarde. No. Si Jesús viene antes, o si nosotros morimos, Dios nos tiene que encontrar confiando. ¿Por qué? Porque es esta fe que recibe las bendiciones de Cristo, y tenemos que recibirlas, si no, no nos salvamos. Que el Señor mantenga esta fe en nuestros corazones hasta el final.